La Organización Mundial de la Salud resalta la importancia del sitio donde vivimos mientras se envejece. Hacerlo en un lugar conocido aumenta los niveles de confianza, independencia y autonomía. Mantener a los mayores en su entorno, su barrio y su casa tiene otros dos grandes beneficios. Por un lado, ayuda a los familiares implicados en su cuidado a compaginarlo con su vida y, por otro, es mucho más económico que la institucionalización de los mayores, cual pudiera ser ingresar en una residencia. Hay otro factor, quizá el más importante, que es que las personas mayores prefieren seguir viviendo en sus casas. Así lo demostró una encuesta del Inserso en el 2010, donde decía que el 87,3% de los preguntados preferirían mantenerse en su casa, incluso aunque tuvieran que vivir solos en ella. ¿Y cómo logramos que así sea? ¿Cómo logramos mantener las recomendaciones de los expertos? ¿Hacer más sostenible el sistema y respetar la voluntad de los mayores? La respuesta no es otra que impulsar la ayuda a domicilio. Pero ¿cómo impulsamos la ayuda a domicilio? Sin envejecer anticipadamente a las trabajadoras que prestan ese servicio. ¿Cómo impulsamos la ayuda a domicilio si seguimos permitiendo que se precaricen las condiciones laborales de las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio? ¿Dónde ponemos el criterio? ¿Dónde ponemos la coincidencia entre las necesidades de los mayores a ser atendidos en sus domicilios y el derecho a un empleo digno, de calidad y en condiciones óptimas? En la pandemia fue uno de los sectores que más sufrió la dureza de aquellos momentos, en aquel periodo del confinamiento. Fue uno de los sectores que con más dureza lo vivió y fue uno de los sectores sobre los que se soportó con mayor fuerza la atención de nuestros mayores. Y me gusta hablar de nuestros mayores porque efectivamente es mucho lo que los mayores y las mayores han aportado a la sociedad, a nuestras vidas, a la vida de todos y cada uno de nosotros. No es nuestros en el sentido de propiedad, sino son nuestros en el sentido de que han contribuido a generar la sociedad en la que vivimos. Muchos de los derechos que tenemos en estos momentos los conquistaron ellos en las luchas que garantizaron los derechos de los que ahora disfrutamos. Por tanto, ¿qué menos que garantizar ese derecho al envejecimiento activo? ¿Y qué menos que garantizar que tenemos un número de trabajadoras suficientes para atender esas necesidades en condiciones de dignidad? El precio medio que las administraciones públicas estamos pagando por cada hora de ayuda a domicilio oscila entre los 15 y 17 euros por hora. Solo entre 7 y 10 euros llegan realmente a las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio. No es una casualidad que sean los convenios colectivos que más abandonados están. No es una casualidad que las administraciones públicas olviden la obligación que tienen en la vigilancia y el control de los contratos públicos, porque estamos hablando de contratos públicos. Estamos hablando de la obligación que las administraciones públicas, en este caso el Gobierno de La Rioja, en colaboración con los ayuntamientos competentes o las mancomunidades en su caso, tienen de atender a esos mayores. Y tienen que hacerlo en condiciones de igualdad, vivan en Cordobín o vivan en Logroño. Tienen que hacerlo al mismo precio y en las mismas condiciones. Y eso solo es posible si intervenimos directamente en esa prestación del servicio. Dicen las propias trabajadoras que la remunicipalización es la esperanza del servicio. Hay 4 ciudades cuyo servicio se ha acordado gestionarlo directamente por los propios ayuntamientos. Son el Ayuntamiento de Jerez, de Bilbao, de Chiclana y de Pasaya. Aumentaron el número de usuarios, tienen mayores prestaciones y subieron la plantilla con un presupuesto similar. La privatización no hace que sea más barato, la privatización hace que sea mucho menos rentable.
mucho menos rentables si tenemos, y sobre todo si tenemos además en cuenta el factor social de las trabajadoras y de los usuarios. No podemos seguir prestando el servicio de ayuda a domicilio con un servicio precarizado por el cual hay una rotación de trabajadoras constante. Tenemos que tener en cuenta que el servicio de ayuda a domicilio se presta en un entorno que está constitucionalmente protegido, que estamos hablando de atender necesidades íntimas y privadas de personas que no pueden estar sometidos a que cada día les atienda una persona o una trabajadora diferente. Pero es que no podemos pedirles a las trabajadoras que sigan prestando eternamente un servicio que ni tan siquiera reúne las mínimas condiciones de seguridad en el trabajo. Esta mañana, en este Parlamento, leíamos una declaración institucional por la prevención de riesgos laborales y contra la siniestralidad laboral. Y, efectivamente, ¿quién lo va a discutir? Los casos más graves son los que fallecen, los trabajadores que mueren en accidentes laborales. Pues en la ayuda a domicilio hay mucho riesgo de fallecimiento porque las rotaciones que hacen, sobre todo en pueblos pequeños, en in itinere, que parece que eso no es responsabilidad de las empresas. Pues miren, cuando se le dan 5 minutos para acudir de Uruñuela a Fuenmayor, pongamos un ejemplo, pues resulta que es imposible que no se aumente el riesgo si queremos cumplir los horarios, porque los tiempos de desplazamiento, desde luego, tienen que ser asumidos por las administraciones públicas o por las empresas que prestan el servicio. Porque tenemos que vigilar que realmente, además, no le estamos robando al usuario el tiempo por el que sí ha prestado el servicio, porque el usuario complementa esa subvención que le da la Administración pública a través de la mancomunidad del Ayuntamiento y que viene directamente del Gobierno de La Rioja, de la Consejería de Servicios Sociales. Pero luego la empresa le dice, no, tú pagas una hora, pero el tiempo de desplazamiento también lo pagas tú. También lo pagas tú porque es imposible que yo esté prestando una atención a las 9, de 9 a 9 y media en una casa y a las 9 y media esté en otra. Alguien está, desde luego, hurtándole ese precio al propio usuario. En ese sentido, son muchos los problemas que hay también a la hora de atender ese servicio en muchos pueblos pequeños donde no hay trabajadoras que viven en el entorno. Por tanto, esta empresa de ayuda a domicilio es fundamental en una doble vertiente. Garantizar el principio de igualdad de acceso de todos nuestros mayores o personas con discapacidad a la atención domiciliaria, porque creo que aquí nadie cuestionará los importantísimos efectos positivos que tienen mantener la residencia en el entorno, también emocionales, también afectivos, y también garantizar que se presta adecuadamente el servicio por personas, por trabajadoras que lo prestan en condiciones de dignidad. No es de recibo que las trabajadoras de ayuda a domicilio tengan un salario base por debajo del salario mínimo interprofesional. Y alguien dirá, ¿y qué más da si les tienen que pagar el salario mínimo interprofesional? Pues no les tienen que pagar el salario mínimo interprofesional como salario base. Por tanto, cada vez que cumplen un trienio o un quinquenio de antigüedad, queda absorbido por el propio salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, no es cierto. Sí que es cierto que se cobra la cuantía, pero también es cierto que no se cobra el salario mínimo interprofesional como base. Pero es que, además, los criterios ahora mismo con la subida de la gasolina que están soportando también las trabajadoras de ayuda a domicilio, especialmente del entorno rural, que tienen que asumir desplazamientos a precios que no se han incrementado en ningún momento, son cuestiones que, desde luego, hace que la Administración pública tiene que asumir, controlar y vigilar. Y dadas las enormes dificultades que tiene el vigilar en domicilios particulares esas condiciones, es evidente que la manera más óptima tiene que ser la creación de esa empresa pública de ayuda a domicilio que compita en el sector y garantice el principio de igualdad de acceso en la calidad del servicio. Señores del Gobierno, señor Rubio, miren ustedes el buen resultado que está dando esa empresa pública de transporte sanitario. Hagamos lo mismo con la ayuda a domicilio. Muchas gracias, señora Moreno.